tras esa introducción os damos datos del programa que hemos preparado para hoy. Por Raval, algunos de sus fragmentos. En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Surdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Surdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes eran tributarios de este pueblo. He aquí la iglesia de la Alberca. 2 calaveras desde sus nichos parecen presidir los destinos de la Alberca. Las casas, de aspecto medieval, tienen 3 pisos y son de una arquitectura nada frecuente en España. Las Urdes, la tierra sin pan, será nuestro primer destino esta noche. Ahí están nuestras intenciones. Se nos olvidaba dar el número de WhatsApp donde podéis también comunicaros, 652-03-5934, y deciros que vais a seguir escuchando algunas de las voces de los compañeros que han pasado durante estos 30 años por el programa. No tuvimos tiempo el otro día para ponerlos todos, así que los escucharéis seguramente a lo largo de todo el verano. Y saludar a una nueva voz que se suma a este equipo del misterio, Lourdes Gómez Martín. ¿Cómo estás, Lourdes? Encantada, cumpliendo un sueño, Miguel. Explícame eso de cumplir un sueño. Bueno, llevas 30 años haciendo radio, eres el decano del misterio aquí en España. ¿Me estás llamando viejo? No, estoy diciendo que como periodista de lo desconocido me has influido muchísimo y que para mí estar aquí es cumplir un sueño. Sí, sí. Me encanta que se cumplan los sueños. Déjame que te presente, eres periodista, licenciada por la Universidad de Sevilla, has trabajado en prensa, redactora de la revista oficial de la Guardia Civil, periódico de Extremadura, colaboraciones en Hoy Miaja, con la familia a la que saludamos ahí. ¿Y te ha pasado, por qué el mundo del misterio? ¿Te ha pasado alguna cosa extraña? Por la curiosidad innata que siempre he tenido desde pequeña, cuando escuchaba hablar de leyendas, historias de fantasmas y demás, pues mi mente se abría, se expandía, quería saber mucho más, pedía a mis padres insistentemente libros de estas temáticas, y cuando crecí, gracias a personas como tú, me di cuenta que mi pasión por el periodismo, que tenía claro lo que quería estudiar desde muy pequeña, se podía unir a una temática en concreto que era el misterio. Entonces, desde la universidad empecé ya a enfocar todos mis trabajos hacia el misterio. ¿Estuviste en las charlas que dimos en la universidad? ¿Te gustó? Estuve y me encantó, claro. Vale. No siento a tu madre para preguntarla aquí, la siento en el micrófono para preguntarla si era muy trasto de pequeña, o a tu padre. ¿O lo hago? Bastante, te lo confieso ya yo. Esta es nuestra invitada. Con ella vamos a dar un viaje por las Urdes. ¿Está cerca de donde vives? ¿Dónde vivís? O... Sí, bueno, Extremadura es una de las regiones más extensas de España, y aunque yo vivo en la provincia de Badajoz, en realidad pues en una hora ya estamos allí en las Urdes, que es una comarca que está en el norte de Extremadura, lindando ya con Salamanca. Ahora nos lo cuentas. Has escrito un libro que se llama Frontera con lo desconocido en las Urdes. Es que no quiero que te adelantes porque en esa primera introducción vas a situarlo. Volvemos a hablar de este lugar porque hay cantidad de cosas que ocurren allí, que siguen ocurriendo y que han ocurrido, ¿verdad? Pues sí, es una comarca muy relacionada con el misterio, porque en ella se perpetúan tradiciones, mitos, leyendas que en otros lugares de la península ibérica ya se han perdido, pero que aquí siguen ocurriendo. Vale, 12:16, 1:16, nos vamos de viaje. Esta noche cerquita, muy cerquita de donde estamos, para conocer seguramente una tierra desconocida para muchos. Esta semana vamos a viajar a lugares cercanos a nosotros. Iremos, si nos acompañas, hasta una tierra llena de riquezas, desconocida y plagada de misterios y leyendas. Nos referimos a las Urdes. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro compañero Álvaro Rubio Martín. Cuando llegaron encontraron un paraje entre montañas rocosas y peligrosas pendientes en el que habitaba un pueblo incrustado en la pobreza y que desconocía el resto del mundo.
una comarca desconocida que algunos apodaron la Tierra sin Pan. La Tierra sin Pan. Conocer este lugar mágico será nuestro primer objetivo en este tiempo del programa. Ahora es cuando te pido que sitúes un poco Las Urdes. ¿Dónde está situado? ¿Entre Salamanca y Extremadura, has dicho? Entre Salamanca y Cáceres, justamente en el límite de provincia y de comunidad autónoma, ¿no?, entre Extremadura y Castilla, y se trata de una comarca que ha estado muy aislada, sobre todo por su geografía. Estamos hablando, bueno, pues de terrenos muy escarpados, e históricamente pues ha habido un aislamiento que ha propiciado que esa mitología especial se conserve en este lugar. A día de hoy, aunque ya todo está mucho más avanzado, sigue siendo una región donde el tiempo corre de un modo distinto, sí. Donde ahora mismo estamos en Madrid. No tiene nada que ver, ¿no?, el tiempo para un urdano, y sobre todo esa conexión con lo ancestral y con la naturaleza, que en otros puntos ya se ha perdido y que aquí está muy viva. 40 pueblos en total componen Las Urdes, y 7.000 habitantes solo. Sí, no más de entre 6.000 y 7.000 habitantes. Es una zona muy despoblada. Extremadura en general tiene mucha despoblación, pero Las Urdes más en concreto, y es que de alguna manera el que haya poca gente se explica porque es muy difícil sacarle algo a la tierra. La tierra en Las Urdes es muy ingrata y por lo tanto esto ha propiciado que la gente haya tenido que marcharse fuera a buscar pues alimento y a buscar un futuro y un porvenir. Pero eso sí, los que se han quedado se quedan porque allí de alguna manera en su terruño, que de poco mucho son libres. Ya, son libres. Son libres. Eso es importante, ¿no? Buñuel, bueno, estuvo el rey por allí, se sorprendió, supongo, y los habitantes se sorprenderían de ver llegar a esa personalidad, y Buñuel fue un poco el que hizo esa especie de leyenda, y de ahí salió esa frase de tierra sin pan. ¿Por qué? Pues Miguel, para explicar la leyenda negra asociada a Las Urdes nos tendríamos que remontar al siglo de oro, cuando Lope de Vega populariza la comarca con su obra Las Batuecas del Duque de Alba. En aquella época Las Urdes se denominaban Las Batuecas y pertenecían al Duque de Alba, y con esta obra se explica que allí, en una zona apartada, viven una suerte de demonios que están completamente aislados del resto del mundo, comparándolo con lo que estaban viendo en América, allende los mares. Empezaban a descubrir tribus aisladas y lo comparan con lo que pasa en esta zona de la Alta Extremadura. Pero como dices, cuando realmente Las Urdes se conocen a nivel internacional es gracias a Luis Buñuel y a su documental Las Urdes, Tierra sin Pan, una historia que, para hacer honor a la verdad, tendríamos que decir que ha hecho daño a la comarca, porque lo que dicen los urdanos cuando tú vas allí es: sí, aquí puede que no hayamos tenido mucha riqueza, pero hambre y miseria, la que se vende en ese documental, no hemos vivido. Es decir, Las Urdes, Tierra sin Pan fue una propaganda magnífica, una suerte de Guernica maravilloso para mostrar qué es lo que aquí estaba pasando, pero es ficción. Tiempo después supimos que algunas de las escenas más impactantes de ese documental, como un burro siendo devorado por las abejas de una colmena que él mismo estaba transportando, o una cabra que se despeña y demás, murieron a manos de armas del equipo. O sea, lo de provocaron Buñuel. para sacar las Sí. imágenes. O sea, se trata de ficción, entonces eso también hay que contarlo, y el libro comienzo explicando esa parte, ¿no? Por qué Las Urdes y su leyenda negra, sobre todo por ese documental. Pero también estuvo Miguel de Unamuno antes de que llegara el rey, parece ser, y él dijo que era un paraíso todo aquello, ¿no? Aunque luego también hubo ahí algunos tintes raros, ¿no? Sí, Unamuno estuvo por allí, se inspiró mucho para escribir algunas de sus obras, recorrió toda la comarca y lo que él decía era pues esa idea que hemos dicho, que los urdanos son libres por encima de todo, tienen poco, pero viven en completa libertad. Y luego, con respecto a Buñuel, decir también que aunque él vendió esa tierra sin pan, él mismo decía que era un paraíso. Incluso se hospedó en un convento que quiso comprar para irse de retiro Si hubiera allí. sido una mala tierra, no hubiera querido Claro,
Por eso también hay que contarlo y no se sabe, no es conocida esa anécdota. Aclarando un poco algunas mentiras de la historia. Déjame que diga, si hay alguien que nos esté escuchando en Extremadura, por supuesto, y si está en la zona de las Urdes, llamarnos para hacernos saber que estáis ahí detrás del receptor. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias, seguimos viaje. ¿Tú también comenzaste a escucharlo bajo las sábanas? Espacio en Blanco. 30 años desvelando tus noches de misterios. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Sigamos descubriendo más misterios de esta tierra de leyenda. En la oscuridad de la noche, muchos de los vecinos de esta tierra mágica afirman haber tropezado con unas extrañas luces. Eran otros tiempos, cuando aún no había electricidad en la zona, y los vecinos al anochecer se refugiaban en sus casas por temor a encontrarse con algunas de estas luminarias. Nano Jiménez nos cuenta alguno de esos encuentros con los candiles de los muertos. El lucero aparecía en la sierra, de golpe, de repente aparecía en un sitio, aparecía en otro, y eso porque todo el mundo se metía en casa. Corre asustado, claro, ¿verdad? Normal, en aquel tiempo un lucero en la sierra, una especie de luz, dando aquí, luego allí, luego más allá, luego más abajo. Bueno, lo lógico que todo el mundo asustado. El lucero de la sierra, claro, en el cielo. No era el único testimonio, hay más. Santiago Blanco nos narra su encuentro con estas extrañas luces. Estando unos compañeros a las esperas nocturnas, nos encontramos de la zona de la pesca a Casa del Palomero, de que vino una luz enorme. Una luz enorme, pues no sabemos lo que era. El caso que nos pasó por encima. Era algo exagerado, con un ruido muy fuerte, se iluminó todo el ruido. Todo el ruido. Los candiles de los muertos. Tratemos de conocer algo más de este extraño misterio. Ahí estaban algunos testimonios de algunos habitantes de las Urdes. Candiles de los muertos, ¿qué es esto? Luces extrañas. Estamos hablando de luminarias y yo creo que aquí es importante señalar el papel que juega el testigo. Cuando un testigo cree mucho en el aspecto religioso, va a asociar siempre un evento paranormal y extraño con eso. Entonces hablamos de ovnis que son relacionados con el mundo de las ánimas, de los muertos. También hay en las Urdes quien habla de los ovnis como brujas. Dicen que las brujas también pueden aparecerse en forma de resplandores. En este caso se trata de luces populares, de luces luminarias que se están presentando en esta comarca desde hace muchos siglos. He recogido casos en crónicas muy antiguas, urdanas, de, por ejemplo, la construcción de la antigua ermita de Los Ángeles, que hoy día ya no funciona, pero cuando se estaba construyendo ya los propios monjes hablaban de estos extraños resplandores, de estas luminarias que se aparecían y les guiaban en épocas en las que se quedaban aislados por la nieve. Y son casos que, como vemos, se siguen perpetuando en la actualidad, ¿no? Nano, Santiago son testigos a los que he podido entrevistar y me hablaban de esas luminarias. ¿Qué características tienen? ¿Son luces pequeñitas o son grandes? Normalmente, Miguel, son luces pequeñitas, luminarias pequeñas, que normalmente no interactúan con el testigo. Pasan como una película por allí, pero no hacen nada al testigo, aunque qué duda cabe que hay otros casos mucho más impactantes de ovnis agresivos, de luminarias que atacan, y una de las más importantes sería ese mártir de Cambroncino, Nicolás Sánchez. Nos vas a contar dentro de un momentito el caso. Déjame que te pregunte otra cosa. ¿Se daban en la antigüedad esas luces? ¿Se siguen luminarias? ¿Se siguen dando ahora? Quizá antes se daban porque eso, no había luz y había mucha más, no sé, creencia supersticiosa, ¿no? Ahora con la televisión, las tablets, ¿se siguen viendo? Las señoras mayores de las Urdes me dicen muchas veces, desde que vino la luz eléctrica ya no hay brujas. Pues esto también pasa. Qué curioso eso, ¿no?
Sí, pero sigue todavía muy presente. Te cuento que el último caso importante que he recogido fue el año pasado, 13 de junio, en el contexto de la fiesta de San Antonio en Aceitunilla, en una de las alquerías más altas de la comarca. Decenas de testigos que estaban celebrando la fiesta de ese santo pudieron ver en un monte cercano una de estas luminarias, uno de estos resplandores paseándose por la zona. Dime 2 pueblos o 3 importantes. Antes de hacer una pequeña pausa y nos vamos a contar ese caso que decía. Casares de Urdes o Pino Franqueado. Vale, ¿son los más grandes? Sí, son los más grandes. ¿Se accede fácilmente? ¿Hay carreteras ya para llegar? Bueno, a estos municipios que te he citado se llega mejor porque son las alquerías grandes, pero luego hay otras mucho más pequeñitas como Aceitunilla, que si vas, bueno, pues hay muy pocos habitantes. Sí. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Me parece que la literatura es una de las modalidades, una de las formas de la vida. Esta semana recuperamos imprescindibles. Empezamos con Último Round de Julio Cortázar. Jardines en el bolsillo. Hablamos de Nuevos aerolitos de Carlos Edmundo de Ori. Con Pilar Martín. Recordamos Blancura de Eugenio de Andrade. Yo reivindico para mi poesía justamente los viejos cantares medievales. Y finalizamos con La Dama del Perrito de Antón Chejov. No había cumplido los 40 años. Jardines en el bolsillo. Los lunes a las 5 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. 30 años haciendo radio juntos. 30 años de Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con Lourdes Gómez Martín, hablando de una tierra mágica. Decías que ya sabes diferenciar entre luminarias y ovnis. Y hay un caso que cuentas en el libro, Nicolás Sánchez Martín. Cuéntame este caso, cuéntanos este caso. Hace 100 años, un habitante de... 100 años ya. 100 años. Justo un siglo, este hombre de Cambroncino, una alquería de las Urdes, se había dirigido al mercado de Aigal, que bueno, pues es un municipio que ya no está en la comarca de Urdes, pero sí cerquita, y es punto de encuentro pues para intercambiar, ¿no?, distintos alimentos, ganado y demás. Él había ido a vender algunas cosas al mercado de Aigal y volvía de vuelta de noche atravesando esas serranías urdanas con otras 2 vecinas del pueblo. Cuando llegan a la altura de Ribera Oveja, de un río que tenían que cruzar, se encuentran con una luminaria, con un espanto. Hablan de esos espantos que pueblan la noche urdana, y las hermanas, al ver esa luminaria, son prudentes y deciden no cruzar el río a aquellas horas de la noche. Deciden pernoctar en Ribera Oveja y esperar a la llegada de la mañana, del alba, para emprender otra vez el camino a su pueblo. Nicolás es más valiente, decide continuar, y dicen que con su caballería pues atraviesa ese río acercándose a la luminaria. Cuando se va acercando a esa luz, se da cuenta que no se aparta. Y él dice que, blandiendo un cuchillo que llevaba, le dice: o te apartas o te aparto, a esta luminaria. Lo valiente, ¿eh? En esos momentos, la luz se va hacia él, se enreda entre las patas del animal, haciendo que se encabrite, y bueno, pues huyen de allí completamente despavoridos, como alma que llega al diablo. Espera, lo que dicen, la luz debería ser chiquitita, ¿no? Porque si entra... No era muy grande, según los testimonios que nos han llegado, y bueno, provocan tal terror, tan pánico en Nicolás, que dicen que cuando llega a su pueblo ya no llega el hombre sano, joven, que se había ido a Aigal, sino un hombre completamente demacrado. Esa misma noche acaba ya en cama y no vuelve a levantarse. Días después fallece. Según el certificado oficial de defunción que se conserva, murió de una bronconeumonía, pero lo que cuentan todos los testigos, la familia que le conoció, es que bueno, pues su bajón empieza a raíz del encuentro con ese ovni agresivo. Qué curioso. Hay más casos. Hay otro caso que hablas, que le levantó un camión. Sí, es un testimonio muy curioso que he podido recoger junto con un compañero del programa, con David Cuevas, y este testigo, José Antonio de Casar de Palomero, nos contaba cómo él cada noche en los años 80 hacía pues la misma trayectoria
todos los días con su camión, desde Las Hurdes hasta Toledo, en busca de distintos materiales que tenía que traer hasta la comarca, como por ejemplo ladrillos. Pues a la altura de Moedas de Granadilla, muchas noches él se encontraba con una luminaria que aparecía, le seguía durante unos kilómetros y volvía a desaparecer, hasta una noche que el testigo defiende que la luminaria se mantiene sobre la vertical de su camión y en un momento dado siente como que de alguna manera eso está comenzando a elevar el aparato por los aires. Él pierde la noción del tiempo y lo siguiente que recuerda es estar ya a la altura de la provincia de Toledo, con las manos al volante, y no sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí. Mira el reloj, ve que solo ha transcurrido media hora desde que él recuerda estar a la altura de Moedas de Granadilla, con ese encuentro con el lucerillo, ¿no? Él lo llama el lucerillo, una especie de ovni con forma de cigarro puro, alargado como una especie de cerilla, y dice que es imposible que él haya podido llegar hasta ese punto, hasta la provincia de Toledo, tan solo en media hora, un viaje que él solía hacer en hora y media, un missing time, ¿no? Ese término que surge en los años 80 para catalogar a los casos OVNI en los que hay un lapso temporal en los que el testigo no sabe qué ha pasado, o incluso un tiempo añadido, ¿no?, en el que tampoco sabe de alguna manera cómo ha podido llegar a un punto en concreto en un espacio pues que no coincide con lo que normalmente él va haciendo. Y otro detalle interesante de este caso, además de la pérdida de tiempo, es que José Antonio defiende que tuvo efectos físicos sobre su vehículo. Dice que el camión jamás se volvió a estropear, ¿sí?, y que subía puertos de Las Hurdes que ningún otro vehículo de la zona era capaz de subir, que aquello era un portento. ¿Le habían metido reprise? Pues no lo sé, pero desde luego dice que salió reforzado de la experiencia. Vale, hay otros casos también de ensotanados, lo llaman allí, ¿no? De humanoides, casos de encuentros con humanoides en Las Hurdes. Sí, son los ensotanados, son unos seres, espectros de entre 2, 3 y 4 metros de altura, que ya aparecen en la mitología nórdica incluso, ¿no? La figura que preside el cortejo infernal en el terreno nórdico es un ser de estas características, y se trata de seres que visten una especie de sotana negra, aunque también me encontraba en Las Hurdes con ensotanados vestidos de blanco, que también da para hablar largo y tendido, pero normalmente tienen un aspecto oscuro, estarían relacionados con los aspectos más desconocidos de nuestra mente. Normalmente no interactúan con los testigos, las extremidades inferiores aparecen translúcidas, igual que el rostro, y el caso más impactante que yo he recogido en Las Hurdes son 2 niños que en la puerta del Camposanto de Camino Morisco observan uno de estos seres. Ellos habían ido a orar por un familiar fallecido y cuando se marchan del cementerio a plena luz del día, el caso no es de noche, es a plena luz del día, y ellos cuando vuelven hacia el pueblo se dan cuenta de que a lo mejor no han quedado cerrada la puerta del Camposanto. Entonces se giran para comprobarlo y allí se topan con esta figura que dicen que porta una esfera muy extraña en una de sus manos y que con la otra pega un portazo enorme y cierra la puerta, ¿no? Como advirtiéndoles de lo que acababan de hacer, ¿no? Terminando esa acción que ellos no habían concluido. En aquellos momentos, al escuchar el portazo, salen corriendo, ¿no? Cuentan en el pueblo lo que acaban de ver, suben algunos habitantes y no encuentran a nadie por allí, ¿no? ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto, Miguel? Dime. La esfera. En algunos casos OVNI también aparece, y en apariciones marianas. Recordemos que las primeras declaraciones que los niños de Fátima, en 1917, mismo año que Nicolás Sánchez se encuentra con esa luz de Ribera Oveja, ellos ven a una entidad resplandeciente femenina que identifican con la Virgen, y lo primero que dicen esos niños es que tiene una esfera en las manos. Luego, cuando se adapta el relato a la teología católica, se convierte en el Inmaculado Corazón de María. Pero lo primero que ellos dicen era una esfera. Y además en un lugar no muy lejano de Las Hurdes. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional. Seguimos adelante con más misterios. Las Hurdes es tierra de misterios. Ya lo estamos descubriendo esta noche. Y entre ellos el de las apariciones. La aparición de una extraña mujer,
Escuchemos este testimonio. Y allí apareció como una nebulosa pequeña y empezó a salir allí una mujer más guapa. Y dice, pero qué mujer tan guapa. Y hasta me salió una corona y se la puso encima. Y aquella mujer me estuvo a mí mirando más de un cuarto de hora y no me dijo nada. Y yo ahí, pero esta mujer qué guapa, Dios mío, esta mujer que hace aquí. Dice que estaba en el portillo. Dice, cuando después de pasar el cuarto de hora, desapareció aquella mujer. La aparición de una extraña mujer hermosa. Quizás la figura de la Virgen. Es solo un caso. Hay más. Conozcámoslos. O sea que en las urdes no solamente se ven luces, no solamente se ven ensotanados, también hay apariciones marianas que se definen como tales. Sí, hay apariciones marianas incluso en tiempos bastante recientes. Uno de los casos más destacados ocurrió en 1995 en Santibáñez el Bajo, que aunque no son las urdes altas, son más bien la comarca de Tierras de Granadilla, sí que tuvo un impacto social importante, sociológico en las urdes, ¿no? El caso de Eufrasia la Chata, una pastora de este pueblo que en el Teso de la Cigüeña, justo en una encina en la que he tenido la suerte de visitar, que esto sí que es difícil de llegar hasta allí, Miguel, por unos caminos muy, muy raros, pues allí se le apareció pues una virgen sobre un castaño, una virgen dolorosa que ella defendió que veía. Miles de personas comenzaron a llegar hasta este lugar tan recóndito para escuchar pues qué tenía que contar la Chata sobre estas apariciones. Se construyó una ermita años más tarde para honrar a esta imagen, una ermita muy visitada donde mucha gente dijo haber sido curada con el agua que brotaba cerca de la ermita, e incluso milagros el día de la inauguración de ese espacio. Dicen que estaba lloviendo muchísimo, un día completamente encapotado, y que bueno, la gente empezó a decir, la Chata ha dicho que se va a abrir el cielo porque la Virgen quiere que haya procesión, y que justamente cuando se inicia la misa y va a tener lugar la procesión, efectivamente para de llover, se abre por completo el cielo y permite, ¿no?, durante un lapso cortito de tiempo que pudiera haber una procesión. Por lo tanto, ese fenómeno mariano sigue vivo en la comarca, y sobre todo también volcado en la Virgen de la Peña de Francia, que siempre ha sido... Te iba a preguntar ahora por ella. La patrona de Urdes, ¿no? En Extremadura tenemos la patrona oficial, que es la Virgen de Guadalupe, pero para los urdanos su patrona siempre ha sido esta Virgen, la de la Peña de Francia. He vivido momentos muy especiales, por ejemplo, en Aigal, con un compañero, José María Domínguez Moreno, que me llevaba hasta un lugar apartado del pueblo donde, Miguel, se observaba la Peña de Francia perfectamente, y me decía, hasta aquí se venían las mujeres de rodillas a rezar frente al monte donde está la Virgen, ¿no? Porque este monte, antes de que hubiera la aparición de la Virgen, ya era considerado sagrado por todos los habitantes de la comarca. Creían que era una especie de Finisterre, que era el lugar en el que iban las almas después de morir y antes del ascenso al cielo, un monte sagrado donde se sitúa después esa leyenda de Simón Vela, un hombre que dicen que sueña que allí tiene que aparecer una talla de la Virgen, y que más tarde él escucha, bueno, pues que es la Peña de Francia, descubre ese lugar y encuentra la talla. También está relacionada, porque la leyenda tiene varias vertientes, con la Moza Santa, una vidente de Sequeros, un municipio de Salamanca, que dicen que estaba muy enferma y que tiene una visión, un trance, en el que una virgen le confiesa que tiene que aparecer esa talla, ¿no?, de la Virgen de la Peña de Francia, y se convierte en una imagen veneradísima. Dicen que la talla original era negra, asociada a los templarios y a toda esa tradición alquímica que ocultan estas imágenes oscuras, ¿no?, que más bien aluden a esa diosa madre, a ese color, ¿no?, de la tierra, pero que bueno, ya se ha perdido la imagen original, ahora hay otra más moderna, pero sigue siendo súper venerada.
¿Y ha habido milagros que sean significativos a través de una aparición de la Virgen? Sí, en la Peña de Francia ha habido muchos milagros. Uno de los más conocidos, un niño que cae, que se despeña en ese monte y que supuestamente la Virgen le recoge en brazos y le salva, ¿no? Personas que se han caído, que han tenido percances en el lugar y han sido tocados con la mano, ¿no?, de la Virgen. Aunque, si me permites, tengo que decirte que uno de los santos más venerados en la comarca y que obre milagros sin duda es San Antonio. ¿Dónde está? San Antonio se venera en pueblos como, por ejemplo, Aceitunilla y en otras alquerías de las Urdes. Se celebra con muchísima devoción cada 13 de junio, pero no como el patrón católico que nosotros vemos, sino como una deidad anterior, propia de la cultura pastoril que había en la comarca antes de la llegada del cristianismo, y como una deidad protectora de los montes y especialmente de las personas que se pierden en la noche urdana. Dicen que este personaje, que más tarde pues catalogan como San Antonio, se aparece siempre acompañado de un perrito blanco y que protege a las personas que se pierden, impidiendo que se caigan por barrancos y que mueran. Les lleva hasta un refugio en concreto para que puedan ser encontrados sin pérdida al día siguiente. Hay testimonios todavía de niños, ¿sí?, que se perdieron y que hablan de este personaje. Y hay también una devoción enorme cada 13 de junio porque rezan el responso a San Antonio. El responso es una oración mágica que ponen, pues por ejemplo, para pedir que las tormentas descarguen en otro sitio y no estropeen los cultivos, o cuando los animales se pierden. Se tiene que poner de una manera en concreto, rezar 3 veces en un rincón apartado de la casa, en silencio, sin que nadie te moleste. Una vez que se hace ese rezo ya no se puede seguir buscando, hay que esperar a que el santo obre el milagro. Y de verdad, Miguel, que es impresionante estar ese día de San Antonio en las Urdes y ver la devoción que tienen los urdanos. Las personas más mayores que no pueden salir a la calle le llevan al santo hasta casa y con qué fervor besan, lloran la imagen, porque sigue obrando esos milagros a fecha de hoy. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Seguimos este viaje hacia adelante con un dato más, todavía más datos. Chamanismo urdano, un personaje importantísimo de las Urdes, porque era el guía no solo a nivel sobrenatural, sino también a nivel mundano, ¿no? Como han comentado en la intro, pues resolvían los conflictos. Cuando había algún tipo de pleito vecinal, se acudía hasta el zahoril para que lo resolviera, y su palabra era ley. Todos celebraban, brindaban por la decisión y allí pues ya no había más que hablar. Y por supuesto importantísimo en periodos convulsos de la historia como la Guerra Civil Española, ¿no? Se acudía al zahoril para ver cómo estaba el hijo que estaba en el frente. Sí. Y él, sobre todo en tiempo de ánimas, en otoño, en noviembre, fumaba una planta en concreto, el raegón calabacero, lo mezclaban con tabaco verdi, como dicen en las Urdes, en esas pipas hechas con las piedras del mítico volcán del Gasco, y fumaban para entrar en trance y conectar con sus antepasados, que eran quienes les daban información acerca de cómo se encontraban pues los hijos que habían marchado a la guerra. Y van pasando, o sea, ¿sigue habiendo todavía zahoriles? Los zahoriles auténticos de las Urdes, lamentablemente, se han perdido ya. Se han perdido. Conservamos testimonios pues de hijos, de familiares muy cercanos, pero el mítico zahoril urdano ya no existe. Además, tiene que nacer con un signo en concreto. Te iba a preguntar si nacían o se hacían, ¿no? Si pasaban de unos a otros. Especialmente con una cruz azul en el cielo de la boca, o tienen que hablar o llorar en el vientre materno. Con esa señal ya se sabía que ese niño iba a ser zahoril. Iban recorriendo todas las alquerías porque eran pues como unos santos, se mortificaban. ¿Y no trabajaban? No, vivían, digamos, de ir por cada alquería, se les acogía, había que darles cobijo, cama, porque eran santos. Se mortificaban, por ejemplo, pisaban vidrios, cristales rotos, brasas encendidas, se ponían tachuelas, clavos en las alpargatas y dicen que jamás les sangraban los pies. Realmente, pues eran unos santos. Y hablando de chamanes, curanderos. Hay curanderos también, curanderos y brujas.
Pues sí, la figura del curandero ha sido muy importante porque la naturaleza urdana es increíble, tiene gran cantidad de plantas y el que conoce, sabe manejar ese lenguaje de la naturaleza, puede curar muchísimas enfermedades, tanto al uso como otras más mágicas, ¿no? Como el mítico encontrado de las Urdes, que cura el encontrado, ¿no? Se curaba dando una especie de azotes con unos aceites y unas ramas que en un ritual, ¿no? Que hacía el chamán. Entonces era importante conocer esas plantas y el uso que cada una de ellas podía darse. El más famoso curandero vivió en Casar, el curandero del Casar, ¿no? Este hombre llegaban... Casar es uno de los pueblos. Sí, llegaban... ¿Hacen un queso? ¿Donde se hace el queso es especial? No. No, es otro. Ese es otro Casar. Vale. Y el curandero del Casar era un hombre pues que los años 70, años 60, 70, pues llegaban camiones, autobuses de gente procedente de distintos puntos de Europa para visitarle y que curaba solo con unas hierbas que él cocía en un agua. Y él te daba una botellita en el que licuaba ese agua que había cocido con las plantas en concreto y te la tenías que beber y ya te curabas. Y dicen que tenía muchísimos aciertos. Por ejemplo, he podido leer el testimonio de un hombre que había sufrido la coz de un caballo y que aparentemente no tenía ninguna herida física, pero él se encontraba mal. El curandero del Casar le dijo que tenía lesiones internas, que se estaba desangrando por dentro y que se tenía que beber en concreto el agua que le iba a dar. Y dice que en el momento que él bebe ese agua que le dio el curandero del Casar, don Tomás, que empieza a echar sangre y sangre y sangre por la boca, ¿no? Sangre mala que él tenía dentro, curándose por completo. El curandero del Casar vivió siempre como una persona humilde, pero Miguel, cuando muere, las autoridades del pueblo entran a su casa porque él solo tenía un hijo que, bueno, pues tenía una enfermedad mental y se encuentran con cantidades de dinero inmensas, tanto es así que tienen que contratar a varias personas a jornal durante un día y medio para contar todo el dinero de lo que le habían dejado. Últimos minutos. ¿Sigue habiendo curanderos todavía? Claro que sí, sigue habiendo curanderos no solo en las Urdes, en toda Extremadura, y es una medicina popular que sigue siendo muy practicada y llegan personas de toda España en busca de esos remedios, de esa medicina natural tan en boga por otro lado hoy día. Ya. ¿Y brujas? Brujas también, es una de las creencias que más vivas siguen. Mujeres que con solo mirarte pueden lanzarte un mal de ojo, una maldición, que hay días en concreto donde no se puede hablar de ella, como por ejemplo los días de la semana que contengan la letra R. ¿No se puede hablar de ellas? No, porque ellas te pueden escuchar, pueden seguirte y hacerte la vida imposible. Y bueno, ¿qué cosas hacen las brujas urdanas? Pues embrujan a los animales para que no coman, para que no tengan apetito, por lo tanto el cerdo no engorda, no se le puede cebar bien y la matanza no es buena ese año. A los niños también les pueden embrujar los pechos de las madres lactantes para que los niños no puedan mamar. Entonces se hacen todo tipo de amuletos, de medias lunas, de ristras, de ajos y demás, todo con el fin de protegerse de estas mujeres, y sigue muy vivo. Siempre se habla de las brujas, cualquier mal que ocurra se le achaca a las brujas en las Urdes. Y aunque parezca que es una creencia propia de las Urdes, yo siempre digo que es común a todos nosotros. Eso yo lo descubro cuando leo un libro de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama Cartas desde mi celda, donde él hace una auténtica investigación sobre el mundo de la brujería en Trasmoz, en Zaragoza, en la zona de Aragón, y habla exactamente de las mismas supersticiones que hoy día sobreviven en las Urdes. Por lo tanto, es un pasado común a todos. Te iba a preguntar eso, si esas cosas solamente suceden en las Urdes o quizá sucedían en los otros sitios y lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado y en las Urdes sigue vivo porque valoran todavía mucho la cultura tradicional, y especialmente porque en las fiestas se sigue considerando pues esa parte mágica de cada celebración. Pues en noviembre, todos los santos, rendir culto a las ánimas, o por ejemplo en San Antonio, en junio, la llegada del solsticio, ese ciclo, ¿no? Esa visión cíclica de la vida. Eso sigue muy vivo en las Urdes, y en otras partes de España ya se ha perdido, pero era lo que había antes. ¿La última vez que has estado en las Urdes? Pues hace muy poquitos meses, estuve a finales del año pasado.
la música que casi nos despide. Lourdes, ha sido un placer. Forma de contacto contigo, Lourdes Gómez Martín, y ya para conseguir este libro, tienes una página web, ¿no? He visto muy chula. Mi página web es periodismoymisterio.com. Ahí voy poniendo semanalmente todo lo que hago en radio, prensa, tele y demás. Y luego el libro en concreto lo pueden conseguir a través de la página web bibliotecadelmisterio.es. Lo has presentado hace poquito tiempo junto con nuestro compañero, sí, ¿no? En Madrid con David, es justo esta semana pasada. Es su libro OVNIs Paradigma del Absurdo, que forma parte de esta colección, y el mío, El absurdo es frontera con lo desconocido, que son dos de los primeros libros de la colección, junto con el de Juanjo Sánchez Oro sobre reptilianos. Habéis pasado casi todos por aquí por el programa, una Pues sí. colección excelente. La verdad que yo estoy muy contenta de haber presentado el libro en esta colección. Si nos vamos contigo, dinos un lugar para visitar de las Urdes, así que te llame más la atención, y nos despedimos. Aceitunilla y el 13 de junio. 13 de junio, tenemos que esperar hasta el año que viene. O cualquier otra fecha, pero si van el 13 de junio es que verán toda esa magia que rodea San Antonio. Gracias, ha sido un placer tenerte. Espero verte muchas más veces en el Espacio en Blanco y que tus sueños se sigan haciendo realidad. Gracias de corazón por permitirme cumplir este sueño, y hasta la próxima, espero. Un placer, gracias. Hemos de hacer una pequeña pausa. Habla un poquito, Juanma. Hola. No tengo la voz precisamente hoy muy fina. Compañero pero... también de labores de radio. Enseguida nos cuentas un... Claro que sí, amigo. Pedazo voz que tiene el colega. Gracias, amigo. Hemos de hacer una pausa. Después de la noticia regresamos. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Hay muchos misterios esperando aquí en esta parte todavía del Espacio en Blanco que nos queda. Teléfono 900-137-137. Llamarnos a las Urdes de Extremadura para saber si estáis. Las redes sociales abiertas también. Y más amigos que quieren contarnos algo, que quieren decir algo del Espacio en Blanco. No vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos mucho que contaros todavía. Hola, soy Manuel Carballal. Yo empecé siendo oyente de Espacio en Blanco, como casi todos los de mi generación, y todavía conservo los cuadernos del colegio de cuando tenía 14, 15 años, y escuchaba a escondidas porque mis padres me regañaban con unos auriculares debajo de las sábanas. En los primeros Espacio en Blanco a altas horas de la noche. Tengo los cuadernos de matemáticas, de lengua, en los que en las últimas hojas iba tomando las notas de lo que decían los invitados de Espacio en Blanco. Y conocer por fin a Miguel Blanco en persona hacia 1988 para mí fue como una revelación, como conocer a Messi o a Cristiano Ronaldo en el misterio para cualquiera de los adolescentes actuales. Y después empecé a colaborar con haciendo pequeñas cosas en el programa, lo que para mí fue la mejor escuela. E incluso llegué un tiempo que Miguel estuvo muy malito durante unos 3 meses a presentarlo, lo que ya fue una experiencia totalmente mística, ¿no? Espacio en Blanco forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón, y yo creo que para bien o para mal, las buenas cosas que yo haya hecho, las malas cosas que yo haya hecho en el mundo del misterio, siempre estarán vinculadas a Espacio en Blanco y a Miguel Blanco. Espacio en Blanco. 30 años abriendo las puertas del más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Llega el tiempo de misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y abrimos el Espacio en Blanco, algo que comienza en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Manuel Linares, nuestros dos compañeros que cuidan nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la locución y producción hoy está un poquito malita, no estará con nosotros. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. En las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí esta noche, llenando estas 2 horas hasta las 4, las 3 en Canarias.
Abrimos redes sociales, ya sabéis, tenemos un teléfono, un WhatsApp, 633 50 50 11, 633 50 50 11, y en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Están ya dispuestos para recibir vuestras comunicaciones. Y salió un nuevo EGM y esta vez hemos perdido, según dicen ellos, un montón de oyentes. Así que esta noche vamos a su búsqueda, a ver a dónde están, en compañía de los que siguen con nosotros. Vamos a buscar. Igual que cuando subimos o lo contamos, también nos contamos cuando dicen que bajamos. Así que preparaos, vamos a vuestra búsqueda. Ese será uno de los misterios que vamos a analizar esta noche, y además estos otros. Viajaremos hasta Jerez de la Frontera para descubrir los secretos de una librería con un extraño habitante del más allá. Eso y algunas otras sorpresas más componen nuestro viaje de hoy. Ponte cómodo. La luna y sus secretos nos esperan esta semana. No sé si uno o dos invitados. Nacho Montero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer que hayas vuelto al programa. El placer es mío, ya lo sabes. Siempre encantado de estar aquí, con independencia del EGM. Sí, bueno, no hacemos mucho caso, ¿verdad? No hay que hacerlo caso, porque es que además el EGM se olvida que los tiempos cambian, y la radio cambia, y la manera de escuchar cambia, y al final un programa como el tuyo, que es atemporal en todos los sentidos en cuanto a cómo se escucha, no puede depender de un EGM. Gracias. Tenemos por ahí alguien que investiga y dice que tenemos como 2 millones de descargas, y bueno, por eso te lo decía. Ahí lo dejamos. Déjame que te presente, eres periodista especializado en ciencia y tecnología. ¿Estudiaste ciencias físicas? Estudié ciencias físicas, pero no la terminé. ¿No la terminaste? Me hubiera gustado terminarla, pero el periodismo pudo conmigo, y al final la radio también. Bien, y tienes un máster de radiodifusión por la Academia Española de Radio, ¿verdad? Sí, exactamente. Escritor también, has estado en diferentes lugares. ¿Has creado una asociación española de radio online? Sí, la Asociación Española de Radio Online, que por desgracia no funciona todo lo bien que quisiéramos, porque es muy complicado, y al final los socios, que tendríamos que tener muchos más, no son tantos como harían falta para mantener una asociación activa y que funcione. Lanzamos la idea. Hay un montón de programas que se están haciendo online, y ahora incluso muchos de los programas que se plantean ya no se plantean o se hacen para la radio normal, sino para hacerlo online o a través del podcast. Online, lo que pasa es que el concepto de radio online y el de podcast es un poquito diferente. Entonces nosotros la asociación de radio online la planteamos como radio online, radio hecha en streaming por cualquier persona sin tener que depender de un poste radiofónico, y al final el concepto de podcast ha superado un poco el de radio online. Y qué mágica es la radio, te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, en cualquier hora, y con total independencia de lo que estés haciendo. Puedes escuchar la radio mientras conduces, mientras haces cualquier otra cosa, mientras que la televisión o un libro no lo puedes leer mientras estás haciendo algo a la vez. Pues preparados con este señor, vamos a hablar de temas interesantes que han quedado un poco olvidados. Escribió un libro que se llama Viaje a la Luna, también con, ¿lo puedo decir? Claro que sí. ¿Con Cristina? Con Cristina Mosquera y con Javier Reyero. Y con Javier Reyero. Anteriormente habéis escrito un libro sobre el Titanic, por eso estuvisteis aquí, y Javier decía en alguna entrevista que lo he visto por ahí, que os habéis convertido en lunáticos ahora. ¿Por qué la Luna? Quizá porque se cumplían los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Hay muchos motivos. Los motivos que nos han llevado a escribir este libro son muy parecidos a los que nos llevaron a escribir Los 10 del Titanic. Cuando se cumple un aniversario y te das cuenta que un hecho que ha marcado la historia de esta manera, y que porque el Titanic, más de 100 años después, sigue quedando en el imaginario colectivo, incluso para las nuevas generaciones. Los niños siguen hablando del Titanic cuando es una generación que les quedaba tan sumamente lejos. Pues con la Luna pasa lo mismo. La Luna, que la hemos tenido desde que el ser humano es ser humano, desde que empezamos a mirar al cielo, teníamos la Luna como compañera. Han pasado 50 años desde que los seres humanos pisamos nuestro satélite, y aún así hay tantos misterios, tantas cosas por descubrir sobre nuestro compañero desde que existimos, que pensamos que era un momento idóneo para contarlo. Y nos hemos retrasado un poco en la efemérides, porque fue en julio, y bueno, lo estamos haciendo casi, bueno, en diciembre ya, ¿sí? Sí, pero tampoco, sigue estando ahí. Tampoco nos hemos retrasado porque... Digo yo, nosotros, en hacer el programa. No en hacer el programa, porque realmente el viaje a la Luna es mucho más que el Apolo 11, que es la primera vez que llegamos, porque para llegar tuvo que haber misiones anteriores, y después hubo posteriores, y de hecho, hace unos días llegó a la Tierra el Apolo 12, que fue la siguiente misión. ¿El Apolo? 12.
Sí. La siguiente misión posterior a Apolo 11 aterrizó en la Tierra a menos de dos semanas, que fue una misión además exitosa. Y dentro de unos meses saldrá el Apolo 13, que no tuvo tanto éxito y todos lo conocemos por la famosa frase de Houston, tenemos un problema, la película. Bueno, pues esta noche con este señor, con estos invitados, que igual te toca hablar, Cristina, vamos a tratar de descubrir algunos secretos del Titanic. El Blanco Radio en redes sociales y 633 50 50 11 nuestro WhatsApp. Antes de hablar del Apolo 11, ¿cuántas misiones hubo antes para llegar a la Luna que posibilitaron esa pisada del hombre en la Luna? ¿11? Pues 10. Muchísimas. Porque si nos referimos exclusivamente al programa Apolo, tendríamos que empezar a hablar del Apolo 1, que fue el primero que marcó, fue el pistoletazo de salida para llegar a la Luna. Si empezamos a hablar de cómo se gesta todo, tendríamos que hablar de las misiones Gemini o Mercury, pero eso ya hablaríamos del programa espacial en general. Pero cuando un 12 de septiembre la Universidad de Rice en Texas, John F. Kennedy da un discurso que ha pasado a la historia, en el que se compromete de que antes del final de la década iba a poner a los hombres sobre la Luna. Y además dice en ese discurso, es una frase muy famosa suya, dice: es algo que hacemos no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil, ¿no? Entonces en ese momento es donde se pone en marcha esa tremenda maquinaria que costó una barbaridad. Si pensamos que más del 5%, casi el 6% del presupuesto de Estados Unidos fue destinado a cumplir con ese reto que había puesto John F. Kennedy a la NASA y a todos los científicos y a todas las empresas involucradas, es una barbaridad. Si extrapoláramos a datos de hoy lo que costó llevar el hombre a la Luna, pues estaríamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. Fueron unos 25.000 millones de la época, pero imaginémoslo ahora. Pero la primera misión, como se tuvo que hacer todo de una manera tan rápida y tan improvisada, digámoslo, porque murieron 3 personas en el primer Apolo, que fue el Apolo 1. En el Apolo 1, en el que los astronautas estaban quejándose continuamente de que Estados Unidos no estaba preparado en ese momento para hacerlo, donde estaban 3 astronautas que pasarán a la historia como los primeros que murieron en una misión espacial en propia Tierra, que fueron Grissom, White y Chaffee. Estos 3 astronautas murieron calcinados dentro de la nave espacial. No se abrió la escotilla, había muchísimos errores. El principal error es que el módulo lunar, en este caso, estaba cargado solamente de oxígeno puro, con lo cual era inflamable, y encima la escotilla no se abrió convenientemente. Pero lo triste es que los astronautas lo estaban denunciando. De hecho, uno de ellos, Grissom, había colgado un limón dentro de la nave que había cogido de su casa, un poco como protesta ante la NASA por lo que él veía que era un programa que no iba por buen rumbo, porque no se estaba haciendo las cosas como se tenían que hacer por las prisas y la improvisación. Ya. Hay quien dice, Nacho, que todo ese programa fue con 2 motivos. Primero, para despistar de la guerra de Vietnam a la opinión pública, y segundo, en esa lucha que tenían de la Guerra Fría contra la Unión Soviética para adelantarles. Y es así. Realmente el principal objetivo que tuvo el programa Apolo no era un objetivo científico realmente, sino que era un objetivo político. Y por eso, como era un objetivo político, también se acabó muy pronto, una vez que el reto era superar a la Unión Soviética, que claramente le estaba ganando por delante, ¿no? la partida totalmente a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía que demostrar su poderío, y eso marcó un antes y un después también, no solamente en las relaciones a nivel mundial, ¿no? La Unión Soviética se sintió derrotada en ese aspecto, y al final y en muchos, ¿no? Y al final todo acabó desembocando en el final de la Unión Soviética como tal, y Estados Unidos le ganó la partida a base de muchísimo dinero y mucho riesgo. Las cosas salieron bien en algunos aspectos y muy mal en
en otros, porque se perdieron la vida en ese Apolo 1. Después llegaron el Apolo 2, el Apolo 3, el Apolo 4, 5, 6, 7, pero fueron misiones que eran experimentales. La primera que de verdad o por primera vez llegó a la Luna y además la circunvaló, que es una gesta que podríamos equiparar a cuando ahora estamos hablando de la expedición Elcano, y que la primera vez que se circunvala la Tierra, pues la primera vez que se circunvala la Luna fue en el Apolo 8, y esa misión es importantísima porque esa sí que fue un éxito, aunque luego podemos contar que pudo haber sido también un fracaso absoluto, pero es la primera vez que un ser humano da la vuelta a la Luna. Vamos, si te parece, con el Apolo 11, luego buscaremos datos de otros Apolos. ¿Cómo se preparaban los astronautas? En el libro he leído que Neil Armstrong estuvo a punto de morir antes de la expedición, pero ¿cómo se buscó a esos tres? ¿Cómo se preparaban? Bueno, pues el requisito fundamental que había para ser astronauta era ser piloto de pruebas y ser de los mejores pilotos que pudiera haber. También había unas limitaciones en la época, como las naves espaciales eran muy pequeñas, lo que es el módulo lunar, tenían que ser bajitos, cosa que ahora ya no se exige, pueden tener cualquier altura, pero en ese momento estaban muy apretados dentro de la nave y tenían que tener una estatura máxima, cosa que ahora no ocurre, pero sobre todo tener muchísimas y muchísimas horas de experiencia como pilotos. Uh-huh. Una vez que pasaban a formar parte del cuerpo de astronautas, que había muchísimas pruebas psicológicas previas para poder estar, entonces el entrenamiento era muy exhaustivo, más de 1000 horas de entrenamiento en todos los aspectos que nos podamos imaginar, muchísimo estudio, porque tenían que hacer cálculos matemáticos en el momento a muchísima velocidad. Las computadoras que había en ese momento, pues imaginemos... Menos que un teléfono ahora, ¿no? Muchísimo menos. Entonces sí se tenían que hacer muchísimos cálculos en el momento, y además se puede ver en la película Apolo 13 o en otras series que hay sobre la época. Pero sobre todo tenían que hacer entrenamiento de todo lo que nos podamos imaginar que pueda ocurrir. Desde un entrenamiento en la jungla, un entrenamiento en volcanes para poder recoger las muestras lunares de las piedras, entrenamiento de cómo construir una cabaña, de cómo sobrevivir, porque lo normal es que la nave cayese en un lugar del Océano Pacífico y que llegase el portaaviones norteamericano y recogiese a los astronautas, pero imaginemos que caen en cualquier otro sitio, y que caen en cualquier isla o que caen en un sitio remoto y tienen que construir una cabaña, sobrevivir. Entonces tenían que entrenarles para todo, pero se entrenaba hasta las mismas cosas, repetitivamente, miles y miles de horas de entrenamiento. Por ejemplo, si fallaba la navegación de las máquinas, pues tenían que orientarse como antiguamente se hacía en los barcos, con las estrellas, y tenían que saber hacerlo, saber orientarse con las estrellas. Y he leído un libro que se entrenaban en las junglas de Panamá o en el desierto de Nevada, que llevaban repelente de tiburones. Sí, el repelente de tiburones era importantísimo, porque hasta los propios submarinistas que les recogían en las balsas salvavidas, en el Apolo 8, que hablábamos hace un momento, como esa primera misión que circunvala la Luna, llegaron al amanecer, todavía no era de día, y tuvieron que esperar durante bastante tiempo dentro de la cápsula hasta que se hiciese de día, porque a los submarinistas les daba miedo recogerles hasta que no hubiera luz solar por los tiburones, precisamente. Te preguntaba también lo de Armstrong, te voy a pedir que seas, si puede ser sintético. Armstrong estuvo a punto de morirse, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Pues como se repetían tantísimas veces las pruebas, Armstrong ensayó lo que es el alunizaje con el Eagle, lo ensayó muchísimas veces, y en el ensayo número 26 falló, y al final ardió el módulo y él tuvo que eyectarse en el último segundo. Podríamos estar hablando de que Armstrong no fuera la primera persona en pisar la Luna, porque podía haber muerto en ese ensayo número 26. Y al final, en el último segundo, consiguió activar su mecanismo de eyección y se salvó. Pero un segundo y pico antes de caer en tierra. Déjame que escuchemos una cosita. Ignition sequence start. 6,
4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ahí estaba el momento en que despegaba el Apolo 11. Me contabais que eso yo no lo sabía, no había llegado esa parte del libro, que, bueno, llegan a la Luna. Ahora te preguntaré si todo lo de la conspiración y todo eso, hay muchos oyentes esperando esa parte del programa. Y tú me vas marcando, porque yo me pongo a hablar de la Luna y puedo pasar toda la noche. Entonces. Luego se enfadan los oyentes cuando digo a los invitados que seáis sintéticos si podéis, porque tenemos un plan preparado para tratar de llegar a muchos temas. Me decías que llega a la Luna el Eagle, y antes de salir, uno de los astronautas estuvo haciendo un ritual religioso. Sí, toma la comunión. Toma la comunión. Es Buzz Aldrin, los dos hombres que pisan la Luna, mientras Collins estaba orbitándola y se tuvo que quedar arriba, él solo, pero con unas vistas maravillosas, orbitando la Luna. Cuando sale esa mítica frase también del Eagle alunizado, tiene que haber un montón de preparativos previos antes de que se desmonte la escalerilla. Se tienen que poner el soporte vital, tienen que preparar todo para dar ese primer paso. Y ellos estaban deseosos de salir. Lo que pasa es que la NASA no les autorizaba a salir hasta un momento concreto. 6 horas, dice que estuvieron ahí dentro. Casi 6 horas. Lo comentábamos antes de empezar el programa, que esa primera señal, además, que se sabe que por fin ha conseguido aterrizar y con éxito, se recibe muy, muy cerquita nuestro, a menos de 40 kilómetros, en Robledo de Chabela. Pero después ya la señal de cuando Neil Armstrong pone el primer paso en la Luna ya se recibe en Australia, porque como la Tierra va rotando, al final las 3 estaciones que hacen el seguimiento van cambiando. Pero lo que hace en ese momento Buzz Aldrin, en un momento interior suyo y ante la atenta mirada de Neil Armstrong dentro del Eagle, es tomar la comunión. Ellos tenían algo que les permitía a la NASA, y es llevar una pequeña bolsa con sus objetos personales. Qué curioso. Tenían que ser objetos personales en el estricto sentido de objetos personales. No podía ser nada con lo que comerciar o hacer negocios, sino algo que ellos quisieran llevarse. Y al final lo que él se llevó son unas obleas consagradas y un pequeño cáliz de plata y vino. Y al final el primer alimento que se tomó sobre la Luna fue ese vino y esas obleas, cuando Buzz Aldrin tomó la comunión ante la mirada respetuosa de Neil Armstrong. Qué curioso. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. ...50 años después de aquella gesta, aún se siguen teniendo dudas sobre su veracidad. ¿Llegó realmente el hombre a la Luna o fue todo un montaje? Alberto Gutiérrez Talpán nos da algunos datos. El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el planeta presenciaron el acontecimiento del siglo, la llegada del hombre a la Luna, con la base en la Tierra. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Llegó el hombre a la Luna? ¿Fue un montaje? ¿Se cambiaron algunas imágenes? Nuestros invitados nos contestan. Montones de mensajes queriendo participar, dicen que interesante tema, que buen invitado, nos alegra. Te vuelvo a pedir que seas breve. ¿Llegamos a la Luna o todo fue una mentira o una media mentira? Pues aquí estamos tocando un tema tan sumamente polémico y controvertido que, claro, a muchos de los oyentes no les gustará que yo piense que sí que hemos llegado, pero no es que lo piense. Es que a la hora de elaborar el libro nos hemos encontrado con tantísima documentación al manejar tantísimas imágenes, miles y miles de imágenes, porque no solamente al seleccionar las imágenes hemos visto las imágenes buenas y las imágenes malas, y hemos visto todos los carretes de la NASA, los que las imágenes estaban borrosas y no valían para nada, y las que estaban bien, y algunas que sí que fueron retocadas. Y esta imagen está retocada. Sí, la del libro. Está retocada porque no tiene la antena del astronauta arriba, pero muy sencillo, porque la hicieron mal, le cogieron por aquí y hubo que rellenar al final con
con negro la parte de arriba, ¿no? Y lo de la bandera que se contaba y todas piedras con imágenes. Decían que todo había sido un montaje que había preparado Stanley Kubrick, incluso, para por si pasaba algo, poder decir, bueno, llegamos y... Lo que yo estoy seguro es que no había ningún montaje preparado por parte de la NASA ni del gobierno de Estados Unidos, porque cuando se involucra a 400.000 familias, que fueron las que formaron parte del programa Apolo, y no hay que olvidar que no eran militares, que la NASA fundamentalmente funcionaba con subcontratistas y que eran empresas civiles y gente que nunca había tenido nada que ver con la exploración espacial, ni con el gobierno, ni con nada militar. Cuando se involucra a 400.000 familias, no solamente de Estados Unidos, sino en España mismo, yo creo que no se puede tapar durante tantos años a tanta gente. Es prácticamente imposible, ¿no? Déjame que te haga preguntas así concretas. Lo del estudio de Stanley Kubrick, entonces, nada. Que decían que había un estudio preparado en el que Stanley Kubrick... Yo no he encontrado ninguna foto de ese estudio ni ninguna prueba de que exista. A lo mejor, no sé, quien las tenga debería probarlo. ¿Se borraron las cintas? Sí, se borraron. Que gran parte de... Se borraron. Y eso, claro que ha contribuido un poco a alimentar teorías conspiranoicas. Se borraron más de 20.000 cintas de la NASA. Eran cintas magnéticas, era fácil de borrar y de reciclar. Lo que pasa que el que se borrara esa cinta no significa que no estén esas grabaciones, porque de hecho las seguimos viendo, porque las televisiones de todo el mundo emitieron esas imágenes y las tienen, y además porque había otra copia en Australia. Lo que pasa es que sí, esas imágenes originales de la NASA se borraron, un error. La NASA estuvo buscándolas años y años y al final ha reconocido que las borraron, ellos dicen, accidentalmente. Vale. Hablan también de que había un retraso en la comunicación entre el módulo lunar y la Tierra, y que en ese retraso alguien comentaba que estaban viendo cosas que ovnis, quizá, como decía esta introducción, construcciones, y que se censuró todo eso. De hecho, parece ser que mandaron salir a los periodistas que estaban en el centro de comunicación aquí en España. Sí que cuenta algún periodista de los que estaban aquí en Robledo de Chabela en ese momento, que en un momento, quizá por miedo, porque había que si algo salía mal, y estuvo a punto de salir mal, porque se estaba quedando sin combustible el Eagle. Alunizó en el último momento, cuando les quedaba muy poquito combustible y podían salir mal las cosas. Pero también tenemos que recordar que había dos canales. Uno era el canal médico, con el que se comunicaban con Houston para determinadas incidencias que no tenían por qué conocerse, aunque todo era conocido, porque en ese momento no se podían encriptar las comunicaciones y cualquier persona podía captarlo. Pero todas las grabaciones del audio de todas las misiones está disponible, no de ahora, desde hace muchísimos años, por descarga desde la NASA. Espera, y entonces esas informaciones que dicen que estaban viendo extrañas cosas, quizá que estaban siendo vigilados por ovnis, o que veían incluso construcciones en la Luna. Esas construcciones, lo que pasa es que ahora mismo tenemos el orbitador lunar, que ya no debería estar activo, pero lo está, que se lanzó en el 2009 y todavía le queda batería, y ha sacado imágenes en altísima resolución y ha conseguido hacer mapas completísimos de la Luna. Ha hecho imágenes súper detalladas donde se ven los rovers que están abandonados, donde se ven las estructuras que los propios humanos hemos dejado allí, o las huellas, o las naves rusas también, accidentadas. Pero sin embargo, en esas imágenes de altísima resolución no se ve nada de eso. Cuentas en el libro que Richard Nixon tenía preparado un discurso para en el caso de que saliera mal la cosa, que es una prueba de que se llegó. Nadie escribe un discurso si sabes que no puede fallar, porque es un montaje. Y al final Nixon lo que hizo es encargar un discurso, y no se encargó a cualquiera, se lo encargó nada menos que a un premio Pulitzer, a William Safire. Imaginemos lo que sería mirar a la Luna ahora mismo si dos personas, que Neil Armstrong y Buzz Aldrin en este caso, hubieran quedado allí abandonadas a su suerte y hubieran muerto de inanición o fruto de haberse quedado sin oxígeno y no hubieran regresado nunca. No podríamos mirar la Luna de la misma manera. Nixon encargó un discurso en el que se hablase de esos héroes,
pero tampoco se entrase en temas demasiado escabrosos, porque podía haber sido el dejar abandonadas a 2 personas allí a su suerte. Pero sí se encargó ese discurso, por si salían las cosas mal. Léase solo en caso de desastre, que fue desclasificado años después. ¿Y qué hay de esas informaciones que cuentan que algunos astronautas, incluso hemos tenido oportunidad de escuchar esas aseveraciones, no solamente del Apolo 11, sino de otros que decían que habían visto extrañas luces, que estaban siendo acompañados por presencias que no eran humanas en la Luna? Lo que pasa que en entrevistas posteriores, de los que quedan vivos y ninguno yo le he oído decir nada relativo a eso. Te pasaremos alguna de ellos mismos. Sí, si quieres. Sí. Vale, 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Tenemos todavía mucho que aportar. A propósito, veían que la Tierra era redonda. Hablaremos algún día de la Tierra plana, esas nuevas teorías. Es que la estaban orbitando, si no sería un poco difícil entrar en órbita lunar si no fuera... ¿Y cuántas veces, eso lo comentábamos antes a micrófono cerrado, cuántas veces amanecía? Pues 36 veces al día, nada menos. 16. 16, ¿no? Sí, 16 veces al día. Sí, veo que hay 16 veces al día veían amanecer y anochecer. Sobre todo quien estaba, se daban varias órbitas antes de alunizar, pero luego se quedaba uno de los astronautas se quedó orbitando la Luna durante el tiempo que estaban pisando en la superficie, y sí que veía 16 veces ese amanecer. Qué curioso. Misterios de la Luna esta noche en el Espacio en Blanco, aportando informaciones para muchos, por lo menos para mí, desconocidas. El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco... Este hombre no sabía nada de fantasmas. Coge y empieza a gritarme: Chencho, un fantasma, un fantasma. El libro se ha levantado y ha salido despedido. Y allí ya, eso no lo vi yo, pero ya me quedaba claro que había algo raro en la librería. ¿No eran falsas las rocas lunares? No, hubo muchas rocas falsas, no. Lo que negaba es que en esa famosa gira de buena voluntad que hicieron Armstrong, Collins y Buzz Aldrin, no se entregó ninguna roca de buena voluntad a ningún país. Eso se hizo posteriormente. ¿Ah, sí? Se hizo posteriormente en 2 ocasiones. De hecho, la idea de las rocas de buena voluntad parte a raíz del Apolo 17. Es la primera vez que va un civil a una misión lunar, un civil que era geólogo, precisamente con el objetivo de recoger rocas lunares, y ve una roca gigantesca y dice: esta sería muy buena, y recibe la autorización del gobierno de Nixon para que se pueda fragmentar y repartir como piedras de buena voluntad. Y entonces cada una de esas piedras se pone en un marco, se le pone la bandera de cada país y se entrega no solamente a estados de todo el mundo, sino también a todos los estados norteamericanos. Cada uno la recibe. Lo que pasa es que ha habido muchísimas piedras falsas, porque el negocio con las piedras ha sido tremendo. Piensa que una piedrecita del tamaño de un grano de arroz se puede vender en una subasta por casi 5 millones de dólares o de euros. Entonces, precisamente como se estaba detectando un fraude importante con las rocas lunares, es cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos, y a través de algunos investigadores, y pasó a la historia y sigue estando como el mayor cazador de rocas lunares, Joseph Goodhane, porque puso un anuncio en el periódico intentando atraer a esos estafadores. Puso un anuncio en el periódico y dijo: compro rocas lunares. Y tuvo la suerte o la desgracia, según se mire, que recibe una llamada de teléfono, y la primera llamada que recibe le ofrecen una piedra que él pensaba que era falsa, de esas que estaban traficando por el mundo vendiéndose a precios disparatados y que realmente no eran rocas lunares, y cuando analizan ve que era una roca auténtica, y que era precisamente la roca de buena voluntad que se había entregado al estado de Honduras. Qué curioso. Pero antes hicieron un viaje, déjame que pongamos, es un fragmento que tú nos has pasado del nodo, que nos hace, recordar un montón de historias de un viaje de los astronautas a España. La capital de España acoge con entusiasmo a unos visitantes de excepción.
Los tripulantes del Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, han llegado a España portadores de un mensaje de buena voluntad. En coche descubierto recorren, en olor de multitud, las avenidas madrileñas entre un público desbordado que le rinde cumplido homenaje de admiración por su insólita hazaña. Ahí estaban los astronautas visitando España. No fue en este momento. Fue en octubre, justo hace un mes se han cumplido 50 años de cuando llegaron a España, en esa gira, que sí le llamaban gira de buena voluntad, que hicieron en Air Force One. Y como, bueno, una pequeña curiosidad, ¿no? Que cuando visitan el Vaticano y están con Pablo VI, ¿no? Que creo recordar que era el Papa en ese momento, entonces estaba el obispo de Florida allí, ¿no? Como había despegado las naves desde Florida, entonces se le ocurre al obispo de Florida decir que según las leyes de la Iglesia, los territorios que se descubren pasan a ser potestad dentro de la Iglesia del sitio que ha llegado allí. Entonces él dice, entonces yo soy el obispo de la luna, le dijo al Papa. Entonces tenemos obispo lunar, por así decirlo. Pero visitaron muchísimos países, entre ellos España, pero prácticamente toda Europa, y también fue una gira muy política, porque lo que precisamente pretendía Nixon en ese momento es, con países que no había una relación demasiado cordial, pues entablar otro método de comunicación, ¿no? Pero ahí se entregaban fotos, pero no se entregaron piedras en ese viaje. Vale. Lo que sí parece cierto es que a España le entregaron a Francisco Franco dos piedras. Dos piedras. Una se le entregó a Francisco Franco y otra se le entregó a Carrero Blanco. Y una de ellas desapareció, que es la de Francisco Franco. Sí. Porque algo mal entendido, y por eso el cazador de rocas sigue ahí intentándolo, es que esos regalos que se hacían a un Estado, se hacían al país y se hacían para los ciudadanos de cada uno de los estados, no se hacían a nivel personal al gobernante de turno que hubiera, o en este caso al dictador, o lo que pasa es que a Gaddafi se le entregaron dos, por ejemplo, o no entendieron que ese era un regalo para todos los ciudadanos, sino que era un regalo para ellos, entonces se lo llevaron a su casa. Y así pasó con Carrero Blanco y pasó con Franco, que lo tenía en su despacho. Cuando él murió, pues al final pasó a su hija, y al final la piedra está desaparecida, aunque según está bastante probado, hay un intento por lo menos de venta en Londres que tenía bastante documentado, porque falleció hace muy poco Luis Ruiz de Gopegui, que ha sido el presidente de la NASA en España durante mucho tiempo, y él tenía bastante documentado que por lo menos esa piedra se intentó vender en Londres. La otra, la de Carrero Blanco, ha tenido un destino bastante mejor, porque el nieto la devolvió, sí que estaba en su casa y estaba en su despacho, y al final está expuesta. Perfecto. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos con más datos, todavía tenemos unos cuantos más para daros, con muchas sorpresas, y un montón de personas haciendo preguntas, felicitándote de Latinoamérica, de España, de montones de lugares, donde dicen que a veces no nos escuchan. Seguimos adelante. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Entre las muchas preguntas que suscitó el viaje a la Luna, destacan entre otras, ¿qué se llevaron a la Luna? ¿Cómo era el traje que vistieron? ¿Llevaban música? ¿Bebían agua? ¿Cómo se deshacían de los desechos? Estas y otras muchas preguntas las contestan nuestros invitados de la noche. Bueno, he leído en el libro sorprendente que habéis escrito acerca del traje, de los trajes que llevaban, debía ser. ¿Quiénes hicieron esos trajes? Bueno, es una historia muy bonita y muy curiosa, porque hacía falta un traje que cumpliese unos estándares muy diferentes a los que hasta ese momento se habían utilizado. Tenía que tener una dureza y una capacidad para resistir altas temperaturas, la radiación solar, etcétera.
y a la vez una flexibilidad. Entonces el gobierno de Estados Unidos, la NASA en este caso, no sabía quién podía hacer eso. Entonces al final fue una empresa conocida por todo el mundo, que sigue existiendo a día de hoy, que se llama Playtes, que se dedica a fabricación de ropa interior femenina. Uh-huh. Entonces, de pronto, un grupo de costureras, encabezado por una mujer que se llamaba Eleanor Foraker, que murió hace relativamente poco, se encontró que pasó de estar manufacturando la ropa interior femenina a estar haciendo trajes para astronautas, con la responsabilidad que ello suponía, ¿no? Entonces, esta mujer, en ese pequeño pueblo donde vivía, que es un pueblo en Delaware que se llama Frederica, aquella noche, imagínate cómo estaba, cómo estaba, ¿no? Se reunió con su grupo de costureras, estaban mirando atentamente por si acaso se caía un astronauta y se rompía ese traje. Pero era tan grande el estrés que tenían en la fabricación que los trajes se pasaban por rayos X, pues se había quedado un alfiler dentro. Pero voy a contar una pequeña cosa que nos puede dar un poco la dimensión también dentro de la conspiración, que fue una idea, yo creo, de marketing buenísima que tuvo también la NASA, y es que hizo a los astronautas visitar cada una de las fábricas donde se estaban realizando todas las fases para el Apolo. Desde donde se estaban fabricando los trajes de astronauta, donde estaban fabricando los cohetes, para que todos los trabajadores involucrados hubieran conocido a la persona que iba a utilizar lo que ellos estaban realizando. De esa manera, si les pasaba algo, en cierto modo se sentían responsables. Entonces, eso hizo que se concienciase todo el mundo de que tenían en su mano la vida de unas personas. Qué curioso. ¿Bebían agua? ¿Llevaban agua? Sí, bebían agua, llevaban agua. Eso también ha ido cambiando mucho a lo largo de las misiones. En el caso del Apolo, el agua se fabricaba en el propio... Eso es lo que he oído, he leído en tu libro, en vuestro libro. Sí, al final tenías el oxígeno, tenías el hidrógeno y una máquina que lo que hacía es que generaba agua como residuo, porque también producía electricidad. Lo que pasa es que el agua en el espacio, pues hay que tratarlo de una manera muy especial, y al final tiene que haber una presión, igual que cuando estamos en un hospital, en un sitio que no pueda entrar ningún virus, y tienes que mantener una presión concreta para que no entre nada dentro, pues el agua había que propulsarla. Por ejemplo, para deshidratar la comida iba totalmente deshidratada. Que eran como... Lo de los tubitos esto es anterior, porque realmente en el Apolo tomaban desde perritos calientes hasta sándwiches de pavo y comida más o menos normal, porque también se dio cuenta la NASA que cuanto más apariencia tuviera de comida normal, mucho más fácil iba a ser todo. Igual que la música, que estábamos hablando, también les tranquilizaba. Sí. Entonces se inyectaba ese agua para deshidratarlo y que se pudiera consumir de la forma más parecida posible a como se haría en la Tierra. ¿Y los perritos calientes iban de perritos calientes? ¿No eran deshidratados? Deshidratados. ¿Y cómo se quitaban los desechos? Bueno, hemos dejado toneladas y toneladas de basura en la Luna, ¿no? Por todo lo que podía pesar demasiado se dejaba en la Luna. En las propias mochilas de soporte vital se dejaban en la Luna, las escalerillas se quedaban en la Luna, todo se quedaba en la Luna. Y por supuesto, pues tenemos bolsas y bolsas de excrementos y de orina en la Luna. La tenemos hecha un asco también, algo del planeta. He leído también que se llevaron un pedacito de ese avión, el primer avión que voló. Sí, el avión de los hermanos Wright. Eso se lo llevó Neil Armstrong, fue idea de él, porque... el avión, que fíjate que poco tiempo había pasado, porque 50 años prácticamente después, un poquito más, desde ese primer vuelo de un avión, estábamos llegando a la Luna. Y a Neil Armstrong le pareció buena idea llevarse 2 pequeños trocitos del avión de los hermanos Wright. Y también una de las insignias han quedado por allí. Sí, en este caso fue Alan Bean. La NASA les entregaba unas insignias según iban superando determinadas fases y iban completando su actividad como astronautas. Y él ya tenía la de plata. Sabía que cuando llegara a la Tierra iban a dar la de oro. Entonces lo que hizo es dejar la de plata sobre la Luna, depositarla, la lanzó en el espacio con el sol brillante, y él, como cuenta, ¿no?, brilló como una estrella más cuando la lanzó sobre la Luna. Incluso frases que se habían hecho opuestas con Oriana Fallaci, creo que era, ¿no? Sí, ahí es una cosa también que Oriana Fallaci estaba totalmente segura
que los astronautas tenían totalmente marcados sus discursos y que no podían decir lo que quisieran cuando llegaran a la Luna. No, efectivamente no podían decir lo que quisieran, porque la NASA al final les impidió hablar, por ejemplo, de religión, ¿no? Pero sí hubo una apuesta para que se pudiese decir que se podía decir lo que se quisiera, ¿no? Y al final la apuesta la perdió Orena Fallaci, porque en el Apolo 12 se dijo: este sería un pequeño paso para Neil Armstrong, pero para mí es un gran paso, ¿no? Ganó la apuesta. Que nunca pagó. ¿No lo pagó Orena? No lo pagó. Vale. O sea que la Luna está llena de basura, de restos de los alunizajes que han ido haciendo. Y sin embargo, en alguna parte he leído que trataban de borrar las huellas para que quedara incólume y todo aquello. No, de ninguna manera. Está lleno no solamente de basura. Ahí tenemos, por ejemplo, los 3 rovers que se utilizaron para los 3 primeros coches eléctricos, digamos, de la historia. Están en la Luna. Hay 5 objetos que siguen funcionando ahora mismo que en la Luna. Hay 2 rusos, 2 soviéticos y 3 norteamericanos. Y son los retroreflectores que se dejaron ahí. Siguen funcionando porque es un mecanismo muy básico. Es un espejo, y ahora mismo, si tuviéramos un láser con la capacidad suficiente, apuntamos a la Luna y nos llega de vuelta la señal. Y así, a día de hoy, seguimos midiendo la distancia exacta que tenemos en cada momento para la Luna. Pues, y están ahí, con su posición GPS, y cualquiera que piense que no se han dejado allí puede apuntar.